Tu vida cambiará para siempre cuando descubras este secreto de la oración que los grandes ministerios nunca te revelaron. La clave del poder sobrenatural no es lo que haces, sino lo que permites que Dios haga a través de ti. Permítanme llevarlos a un viaje de fe que superó las expectativas humanas, a una travesía donde cada paso fue guiado por la mano invisible del Creador, y donde cada milagro fue un testimonio irrefutable de su inmensurable gracia. Por muchos años, mi relación con la fe se sentía como un monólogo unidireccional. Mis súplicas se alzaban al firmamento, llenas de fervor y anhelo, pero a menudo se disipaban en la vastedad del espacio sin una respuesta perceptible. Había estudiado cada doctrina, memorizado cada pasaje sagrado y practicado el ayuno con una disciplina férrea, buscando desesperadamente desbloquear un poder que siempre se sentía inalcanzable. Los actos sobrenaturales que anhelaba ver en mi vida eran como espejismos, fugaces y esquivos, dejando un vacío inmenso en mi corazón. Me preguntaba si realmente era digna de su atención o si mi voz se perdía en el coro de millones. Este sentimiento de soledad espiritual me consumía, y a pesar de mi incesante búsqueda, la plenitud que esperaba encontrar se mantenía a una distancia insondable. Este es el primer paso para entender que el poder no reside en nosotros, sino en Él. Si quieres seguir descubriendo estas verdades, te animo a que te suscribas a Milagros de El Espíritu Santo y seas el primero en enterarte de las novedades que tenemos para ti. Fue en una modesta congregación, en una noche en que la brisa helada se colaba por las rendijas de las ventanas, donde experimenté la epifanía que redefinió mi existencia. Una mujer, con el peso de la enfermedad reflejado en su rostro, se acercó con la esperanza de una curación para su padecimiento crónico. Mientras posaba mis manos sobre ella, mi alma experimentó un quiebre profundo. No hubo visiones celestiales ni estallidos de luz, solo la comprensión abrumadora de que había estado intentando forzar un milagro con mi voluntad y mi fuerza, en lugar de simplemente permitir que el poder divino fluyera a través de mí. Era como si mi espíritu, largamente constreñido, finalmente encontrara un espacio para exhalar. La presencia del Espíritu Santo, que antes era un concepto, se convirtió en una realidad tangible, más sólida que el mismo piso bajo mis pies. Cuando la mujer se levantó, sin rastro del dolor que la había atormentado durante años, no sentí orgullo, sino una profunda reverencia. Me di cuenta de que mi papel no era el de un hacedor, sino el de un canal vacío, un simple conducto para la majestuosidad de Dios. Esta verdad fundamental es el punto de partida para que los milagros se manifiesten en tu vida. Es una lección que cambió mi manera de entender el ministerio por completo y te la comparto para que tú también puedas experimentarla. Asegúrate de suscribirte a Milagros de El Espíritu Santo para recibir todas las actualizaciones. Esta revelación me impulsó a transformar radicalmente mi enfoque hacia la oración. Dejó de ser una lucha para obtener algo de la divinidad y se convirtió en una armoniosa danza espiritual. Descubrí que la autenticidad no reside en el volumen o la duración de nuestras plegarias, sino en la profundidad de la conexión que establecemos. La verdadera comunión ocurre cuando nuestra voluntad se sincroniza con la suya de tal manera que las fronteras se desvanecen. Durante años, mi mente había dominado mi vida de oración, construyendo argumentos elaborados y peticiones meticulosamente redactadas, como si estuviera presentando un caso legal ante un tribunal celestial. Pero el Espíritu Santo no responde a la lógica humana ni a los razonamientos impecables. Él responde a la franqueza del corazón y a la total dependencia de un alma que reconoce su absoluta impotencia. Es esencial comprender la diferencia entre rogar por una situación y sumergirse en la oración en el Espíritu. En la primera, nuestro intelecto dicta la agenda. En la segunda, es el Espíritu quien toma el control. Aunque las palabras puedan cesar y los pensamientos se silencien, una intercesión inarticulada, con gemidos que trascienden el lenguaje, continúa operando en lo más profundo de nuestro ser. Es la verdad más liberadora que jamás he conocido. Si esto resuena contigo, considera unirte a la comunidad de Milagros de El Espíritu Santo y ser el primero en acceder a todo el nuevo contenido. La intercesión, en su esencia más pura, es una participación activa en la obra divina. Recuerdo vívidamente una tarde en mi habitación, meses después de esa primera experiencia, cuando oraba por los enfermos que asistirían al servicio de esa noche. De repente, fui transportada espiritualmente al umbral mismo del paraíso. Pude percibir, no con mis ojos físicos, sino con los del Espíritu,
un ejército de seres celestiales aguardando órdenes para descender y liberar sanidad y prodigios. En ese instante, comprendí que la oración no es meramente un diálogo con Dios, sino un acto de colaboración con el plan celestial aquí en la tierra. Esta revelación alteró mi perspectiva para siempre. Comencé a entender que con una fe genuina, no solo hablamos con la divinidad, sino que abrimos portales en el reino espiritual a través de los cuales el poder del Altísimo puede fluir para transformar cualquier circunstancia. Sin embargo, debo ser completamente sincera, este privilegio tiene un costo. Hubo noches en las que derramé lágrimas hasta que mis ojos se secaron, preguntándome si podría soportar el peso de la responsabilidad espiritual. Cuando Dios te utiliza como un canal para sus maravillas, tu existencia ya no te pertenece. Cada ser que tocas se convierte en tu responsabilidad sagrada. Y por eso, más que nunca, te pido que te suscribas a Milagros del Espíritu Santo, para que más y más personas puedan ser testigos de estos hechos. Recuerdo una noche en Pittsburgh, cuando una madre trajo a su hijo de 8 años, nacido con una grave malformación vertebral que le impedía caminar con normalidad. Los médicos habían declarado que su condición era incurable. Mientras oraba por él, no solo sentí el poder de Dios inundando al niño, sino que también vi con la mirada del Espíritu cómo su columna vertebral se realineaba, vértebra por vértebra. Lo más asombroso no fue la curación física, sino la comprensión de que había estado intercediendo por ese pequeño mucho antes de conocerlo. El Creador me había estado preparando para ese momento, depositando en mi corazón una fe específica para esa situación particular. Cuando finalmente nos encontramos, mi oración no fue un mero experimento de fe, sino la culminación de algo que había sido gestado en el ámbito espiritual durante meses. Esta profunda revelación me enseñó que la intercesión no siempre se basa en el conocimiento de las circunstancias. A veces, el Espíritu Santo coloca cargas inexplicables en nuestro corazón. Por ello, nunca ignores esos impulsos. Cuando sientas la necesidad de orar por algo o alguien, hazlo inmediatamente. No necesitas entender el porqué, solo sé obediente y testigo de los resultados sobrenaturales que seguirán. Si quieres más contenido como este, suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para que seas el primero en enterarte de las novedades. Hubo una etapa en mi vida ministerial en la que solía despertarme a las 3 de la madrugada, con una pesadez inmensa en mi alma. No sabía la razón, pero el impulso de orar era irresistible. Durante semanas me levantaba y oraba hasta el amanecer, sin un propósito aparente. Meses después, me enteré de que en ese mismo período, un grupo de misioneros en un país remoto de África había enfrentado una persecución feroz, y varios de ellos habían testificado de una protección inexplicable que los había salvaguardado en sus momentos más oscuros. Esta experiencia me enseñó que la oración genuina trasciende el tiempo y el espacio. Cuando intercedemos en el Espíritu, no estamos limitados por nuestra percepción humana ni por las barreras físicas. Nos unimos a la obra de intercesión de Cristo mismo, quien vive para interceder por nosotros a la diestra del Padre. Es vital comprender que el don de los milagros no es una habilidad que se posee, sino una corriente que fluye a través de un canal limpio y completamente disponible. He presenciado a personas que intentan fabricar prodigios, replicando los métodos externos sin la realidad interior del Espíritu Santo. Estos intentos son siempre decepcionantes, porque buscan producir lo sobrenatural con herramientas naturales. La auténtica potencia emerge cuando llegamos al final de nosotros mismos. Te animo a que te suscribas a Milagros del Espíritu Santo y te unas a esta corriente de milagros. En una ocasión en Oakland, un auditorio de más de 10.000 almas, llenas de dolor y esperanza, me hizo sentir completamente abrumada. De pie en la plataforma, mirando esos rostros ávidos de un milagro, me di cuenta de que no tenía nada en mí misma que pudiera satisfacer sus necesidades. En ese momento de total desesperación, el Espíritu Santo me levantó y me sostuvo en sus brazos, como un padre a su hijo fatigado. Dejé de ser yo, buscando hacer la obra de Dios, para ser una vasija humana completamente rendida, a través de la cual el Espíritu Santo podía manifestar su poder. Esa noche fue una de las más asombrosas que jamás haya presenciado. Personas en sillas de ruedas se pusieron de pie y caminaron, tumores se desvanecieron al instante y corazones rotos fueron restaurados. Pero lo más extraordinario de todo fue que yo fui una mera observadora de la obra divina, no la fuente de ella.
Esa experiencia me enseñó que la clave del ministerio sobrenatural no está en acumular fe como si fuera una reserva, sino en mantener una actitud de dependencia absoluta del Espíritu Santo. La fe no es algo que generamos, es un regalo que recibimos cuando reconocemos nuestra insuficiencia. Después de esa noche, mi oración se transformó. En lugar de pedirle a Dios que me usara, le suplicaba que me vaciara de mí misma para que Él me pudiera llenar por completo. En lugar de rogar por más poder, oraba por más humildad, por una mayor sensibilidad a su voz y una voluntad de ser nada para que Él pudiera hacerlo todo. Si esto te inspira, te invito a suscribirte a Milagros de El Espíritu Santo para recibir más testimonios poderosos. Este cambio en mi vida de oración revolucionó mi caminar con Dios. Descubrí que mientras menos de mí había en la ecuación, más del Espíritu Santo se manifestaba. Era como si mi propia agenda, mis ideas sobre cómo debían suceder las cosas y mis expectativas de los resultados estuvieran bloqueando el flujo de su poder. Cuando finalmente me rendí por completo, dejando de ser una socia para convertirme en una sierva, los milagros comenzaron a fluir como un río incontenible que había sido liberado de una represa. Sin embargo, más allá de los milagros externos, el mayor prodigio fue el interno, la profunda paz que proviene de saber que no tienes que producir nada, sino simplemente permanecer disponible. Permíteme compartir algo que aprendí sobre la naturaleza de la oración que cambia situaciones. Hay una gran diferencia entre orar por algo y orar hasta que algo sucede. Cuando oramos por algo, tendemos a presentar nuestras peticiones y esperar que Dios actúe según nuestro cronograma. Pero cuando oramos hasta que algo sucede, perseveramos en el lugar de oración hasta que sentimos un cambio en el ámbito espiritual. Es una lección de perseverancia que marca la diferencia entre una oración que se pierde en el aire y una que transforma realidades. No olvides que en el canal de Milagros del Espíritu Santo, te mantendremos al tanto de las últimas novedades. Una situación específica me enseñó esta verdad de manera profunda y personal. Una mujer me pidió que orara por su esposo, que estaba en sus últimos días debido a un cáncer terminal. Cuando comencé a orar, no sentí la liberación inmediata que a veces experimentaba. En cambio, sentí como si estuviera chocando contra un muro invisible. No pude dormir esa noche. Algo en mi interior sabía que la batalla por la vida de ese hombre se estaba librando en el reino espiritual y que mi oración era parte crucial de esa contienda. Oré durante horas, a veces en mi lengua nativa, a veces en lenguas, a veces simplemente gimiendo en el espíritu. Cerca del amanecer, sentí que algo se había quebrado, como si una fortaleza de las tinieblas hubiera sido derribada. Al día siguiente, la esposa me llamó para decirme que su esposo, que había estado inconsciente durante días, había despertado pidiendo desayuno. Los médicos estaban perplejos, pero yo sabía exactamente lo que había ocurrido. La oración había prevalecido en el reino espiritual y la manifestación física había seguido. Esta experiencia me enseñó que a veces, la oración requiere persistencia. Si quieres aprender más sobre este tipo de oración, suscríbete a Milagros de El Espíritu Santo para no perderte nuestras próximas enseñanzas. Esta perseverancia en la oración no es una repetición vana. No se trata de repetir las mismas palabras una y otra vez para convencer a Dios a través de nuestro volumen o frecuencia. La verdadera perseverancia es mantener una actitud de fe y expectativa mientras el Espíritu Santo trabaja en la situación. Durante estos periodos de oración intensa, he aprendido a discernir las diferentes etapas del proceso. Hay momentos en los que siento que estoy plantando semillas en el reino espiritual, depositando fe y declarando las promesas de Dios. Hay momentos en los que siento que estoy regando esas semillas con lágrimas de intercesión y suspiros del Espíritu, y hay momentos en los que siento que estoy a punto de cosechar, cuando puedo percibir que la respuesta está lista para manifestarse. Una de las experiencias más profundas que he tenido con la intercesión ocurrió en una campaña en Los Ángeles. Durante días, una visión me perturbaba. Una multitud atrapada en una densa niebla espiritual, gritando sin encontrar una salida. Esa visión me consumía. Si estás interesado en cómo descifrar estas visiones, asegúrate de suscribirte a Milagros de El Espíritu Santo y serás el primero en enterarte. Decidí ayunar y orar específicamente para entender el significado de la visión. El Espíritu Santo me reveló que una fortaleza de depresión y desesperanza se cernía sobre la ciudad y que muchas personas estaban contemplando el suicidio.
Esta revelación me impulsó a interceder con una urgencia que nunca había experimentado. Durante horas, rogué por esas almas perdidas, declarando vida sobre la muerte y esperanza sobre la desesperación. Sentía que literalmente estaba arrebatando a la gente de las garras de la oscuridad. La primera noche del servicio, antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, la gente comenzó a correr hacia el altar, confesando que habían planeado quitarse la vida esa misma noche. Más de 50 personas testificaron que una presencia divina los había detenido justo cuando estaban a punto de tomar una decisión fatal. Esta experiencia me enseñó que la intercesión no es solo rogar por nuestras necesidades individuales, sino participar en la guerra espiritual por las almas. Hay momentos en que somos llamados a estar en la primera línea de la batalla, intercediendo por personas que ni siquiera conocemos, luchando por victorias que solo se revelarán en la eternidad. Si quieres ser parte de este movimiento, suscríbete a Milagros del Espíritu Santo. Debo compartir con ustedes el costo de un ministerio así. Cada vez que permites que el Espíritu Santo te use, una parte de ti se va con cada persona que es tocada. No perdemos algo, sino que damos de nosotros mismos. Es como si cada milagro requiriera una inversión de nuestra energía espiritual. Hubo periodos en mi vida en los que me sentía completamente agotada, no físicamente, sino espiritualmente. Había dado tanto de mí en la oración y la intercesión que me sentía como un pozo que había sido drenado por completo. En esos momentos, tenía que apartarme del ministerio público y pasar días o semanas en comunión íntima con el Espíritu Santo, permitiendo que Él me restaurara. Estos tiempos de renovación me enseñaron una lección crucial: no podemos dar lo que no tenemos. Si queremos ser canales efectivos para los milagros, debemos hacer de nuestra relación con Dios nuestra prioridad absoluta. No podemos sobrevivir de experiencias pasadas o de una reputación. Cada día, cada servicio, cada momento de oración requiere una nueva llenura del Espíritu Santo. Para que puedas estar preparado y lleno, te invito a que te suscribas a Milagros del Espíritu Santo y no te pierdas nada. Aprendí esta lección de la manera más dura. Después de ministrar sin descanso durante meses, comencé a notar un cambio. Los milagros seguían ocurriendo, pero ya no sentía la presencia abrumadora que había llegado a conocer. En lugar de detenerme, seguí adelante, pensando que mi experiencia y mi fe serían suficientes. Fue un error catastrófico. En el siguiente servicio, por primera vez en años, oré por la gente y no pasó nada. Absolutamente nada. El cielo se sintió de bronce. Esa noche, en mi habitación de hotel, lloré como nunca antes, no por el fracaso público, sino por la dolorosa realización de que había estado operando con mis propias fuerzas sin darme cuenta. Había empezado a depender de mi historial en lugar de la presencia presente del Espíritu Santo. Esta experiencia me humilló profundamente, pero también me enseñó una lección invaluable. Cancelé todos mis compromisos y me retiré durante un mes para estar a solas con Dios. Durante ese tiempo, no prediqué, no oré por nadie más, no hice nada más que buscar su rostro y permitir que Él restaurara mi alma. Si quieres saber cómo mantenerte lleno, suscríbete a Milagros del Espíritu Santo. Fue durante esa temporada de soledad y restauración que el Espíritu Santo me reveló algo que cambió mi comprensión del ministerio sobrenatural para siempre. Me mostró que el poder para los milagros no es algo que se acumula como una reserva, sino algo que se recibe momento a momento, respiración a respiración, como el aire que respiramos. De la misma manera que no podemos almacenar el aire en nuestros pulmones para la próxima semana, no podemos guardar el poder del Espíritu Santo para el próximo servicio. Cada instante de ministerio requiere una nueva entrega, una nueva rendición, una nueva invitación al Espíritu Santo para que obre a través de nosotros. Cuando volví al ministerio público, todo había cambiado. Ya no confiaba en mi pasado ni en mi fama. Cada vez que me paraba frente a una audiencia, lo hacía con la misma dependencia desesperada que había tenido en mis inicios. Pero ahora, esa dependencia no era una debilidad, sino la clave misma del poder sobrenatural. Había comprendido que la fuerza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y su poder se manifiesta más claramente cuando reconocemos nuestra total incapacidad. Esta nueva perspectiva revolucionó mi vida de oración. Si quieres seguir este camino, suscríbete a Milagros del Espíritu Santo. En lugar de pedir más poder, comencé a orar por más conciencia de mi necesidad de Él. En lugar de rogar por más fe, comencé a orar por más honestidad sobre mi falta de fe.
En lugar de buscar más éxito, empecé a orar por una dependencia más profunda. Y fue en esta postura de humildad total que experimenté los prodigios más extraordinarios de mi ministerio. Era como si el Espíritu Santo hubiera estado esperando que me hiciera a un lado para poder obrar sin restricciones. Una noche en Detroit ilustra perfectamente este principio. Había estado luchando con dudas sobre mi llamado, cuestionándome si mi ministerio era de Dios o si era solo mi propia ambición. Llegué a la iglesia sintiéndome vacía, sin nada que ofrecer. En lugar de fingir fe, decidí ser totalmente honesta con la gente. Les dije que no tenía nada para ellos, que me sentía seca, pero que sabía que el Espíritu Santo tenía todo lo que necesitaban. En ese instante de total honestidad, una presencia tan poderosa llenó el lugar que la gente empezó a caer bajo el poder de Dios antes de que yo siquiera pudiera orar por ellos. Milagros se manifestaron espontáneamente por todo el auditorio. Ciegos de nacimiento comenzaron a ver, personas en silla de ruedas se levantaron. Y lo más asombroso es que yo no hice absolutamente nada, solo reconocí mi vacío y mi necesidad. Fue como si Él hubiera estado esperando que yo me quitara de en medio para poder trabajar sin obstáculos. Si esto te interesa, no te olvides de suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. La lección que aprendí fue invaluable. Hay una diferencia entre la fe que trata de hacer que algo suceda y la fe que simplemente permite que algo suceda. La primera se centra en nuestros esfuerzos y determinación, la segunda se centra en la bondad y el poder de Dios. Cuando aprendí a cambiar de la primera a la segunda, mi vida de oración se transformó. Dejó de ser una lucha constante por generar fe o convencer a Dios de que actuara. Se convirtió en una danza delicada de rendición y recepción, de vaciamiento y llenura. Permítanme compartir con ustedes algo sobre la naturaleza de la oración en lenguas y su relación con el don de milagros. Durante años, honestamente no comprendía este don. Pensaba que era una manifestación emocional sin propósito, pero cuando comencé a experimentar milagros regularmente, algo cambió en mi vida de oración. Hubo momentos durante la intercesión en que mis palabras en español eran insuficientes para expresar lo que mi espíritu sentía. Era como si un lenguaje más profundo, un idioma del corazón, intentara emerger. ¿Quieres saber cómo se siente? Te invito a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para recibir todo nuestro nuevo contenido. La primera vez que oré en lenguas fue durante una sesión de oración por una mujer que se estaba muriendo. Había orado en español durante horas, pero sentía que no estaba llegando al centro del problema. De repente, palabras que no reconocía comenzaron a salir de mi boca. Al principio me asusté, pensando que estaba perdiendo el control, pero luego me di cuenta de que mi espíritu estaba orando con una precisión e intensidad que mi mente jamás podría haber logrado. Esa experiencia me abrió una nueva dimensión en la oración. Descubrí que cuando oramos en lenguas, permitimos que el Espíritu Santo ore a través de nosotros con una precisión perfecta. Él sabe exactamente lo que necesita ser dicho, cómo y cuándo. Hubo muchas ocasiones en las que oraba por situaciones de las que no tenía información completa. Alguien me pedía oración por un familiar enfermo, sin darme detalles. En esos momentos, oraba en lenguas y confiaba en que el Espíritu Santo estaba intercediendo con una precisión que mi entendimiento limitado nunca podría haber alcanzado. Es un testimonio de fe que me gustaría que tú también experimentaras, por eso te pido que te suscribas a Milagros del Espíritu Santo. Una mujer me pidió que orara por su hijo, sin darme ningún detalle sobre su condición. Cuando comencé a orar, de inmediato empecé a orar en lenguas. Mientras oraba, tuve una visión clara de un joven que estaba considerando el suicidio. Lo vi parado en un puente, a punto de saltar. Después de orar, le pregunté a la mujer si su hijo había estado luchando con pensamientos suicidas. Ella se quedó sin palabras y me confesó que esa misma mañana había encontrado una nota de suicidio en su habitación. Más tarde supimos que exactamente a la hora en que oramos, él había estado en ese puente, pero algo lo había detenido y había decidido volver a casa. Experiencias como esta me enseñaron que la oración en lenguas no es solo una manifestación emocional, sino una herramienta poderosa para la intercesión precisa. Sin embargo, quiero aclarar algo crucial. La oración en lenguas no es un requisito para experimentar milagros. He visto a Dios obrar de manera extraordinaria a través de personas que nunca han orado en lenguas. El don es una herramienta, no una garantía.
Lo que importa es la sinceridad del corazón y la dependencia del Espíritu Santo. Para profundizar en estos temas, te invito a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Finalmente, permítanme compartir con ustedes algo sobre la importancia de la adoración en la activación de los milagros. Durante años, pensé que la adoración era un simple preludio, una forma de preparar el ambiente antes de la oración. Pero poco a poco me di cuenta de que la adoración no es solo una preparación, sino un catalizador en sí misma para lo sobrenatural. Hay algo en la adoración genuina que transforma la atmósfera espiritual de una manera que nada más puede hacerlo. Cuando adoramos con sinceridad, no solo expresamos nuestro amor por Dios, sino que invitamos a su presencia a manifestarse de manera tangible. Recuerdo una noche en que el servicio comenzó con una pesadez espiritual sobre la audiencia. Se sentía la duda, el escepticismo y la desesperanza. En lugar de predicar de inmediato, decidí dedicar tiempo extra a la adoración. Mientras la congregación cantaba, las cadenas de la incredulidad comenzaron a romperse, la atmósfera cambió de pesadez a ligereza, de duda a expectativa. Y en ese ambiente de adoración pura, los milagros más extraordinarios comenzaron a manifestarse. Personas que habían luchado con depresión durante años sintieron una liberación instantánea. Otros, con enfermedades físicas, experimentaron sanidad durante la misma adoración, antes de que yo orara por ellos. ¿No es asombroso? ¿Y si te dijera que esto puede ser parte de tu vida? Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo y sé el primero en descubrir la siguiente verdad. Esa experiencia me enseñó que la adoración no es solo algo que hacemos para Dios, sino algo que nos transforma a nosotros mismos y al ambiente espiritual a nuestro alrededor. Cuando adoramos con sinceridad, reconocemos la grandeza de Dios y nuestra total dependencia de Él. Declaramos su señorío sobre nuestras circunstancias y su poder sobre nuestras limitaciones. Pero hay una diferencia entre la adoración meramente emocional y la verdaderamente espiritual. He estado en servicios con mucha emoción y ruido, pero poca presencia real de Dios. Y he estado en servicios donde la adoración era tranquila, pero la presencia de Dios era tan tangible que se sentía como un manto que te cubría. La adoración que invita a los milagros no depende del volumen o la intensidad, sino de la sinceridad del corazón y del reconocimiento genuino de quién es Dios. Es una adoración que proviene de lo más profundo del alma, donde reconocemos nuestra pequeñez ante su grandeza. He descubierto que en la adoración, el velo entre el cielo y la tierra se vuelve tan delgado que casi puedo tocarlo. En esos momentos, los milagros no son algo por lo que tengo que luchar, sino algo que fluye naturalmente de la presencia de Dios. Es como si la adoración creara un canal directo entre el trono de Dios y las necesidades de su pueblo. Si quieres ser un canal para Dios, suscríbete a Milagros del Espíritu Santo y únete a nosotros en este viaje. La adoración genuina no es algo que podamos fabricar o manipular. No es una técnica para obtener resultados, es una respuesta espontánea de un corazón que ha sido tocado por la realidad de quién es Dios. Cuando realmente comprendemos su amor, su poder y su fidelidad, la adoración brota como agua de un manantial. Durante mis años de ministerio, he aprendido a distinguir entre la adoración que es una actuación y la que es auténtica. La primera se centra en la impresión que causamos en otros, la segunda se centra únicamente en Dios. La primera busca crear una experiencia. La segunda busca un encuentro con la persona del Espíritu Santo. Recuerdo una noche en Chicago donde lo experimenté de manera personal. Había pasado por una temporada difícil, luchando con dudas sobre mi ministerio. Llegué al servicio sintiéndome seca y agotada. Inicialmente, seguí los movimientos mecánicamente, pero gradualmente, algo dentro de mí se despertó. No fue la música, sino un reconocimiento fresco de la fidelidad de Dios a pesar de mis luchas. Comencé a adorar desde la verdad de quién Él es, independientemente de cómo me sintiera. Mientras adoraba desde ese lugar, experimenté una renovación profunda en mi espíritu. Fue como si cada palabra de adoración lavara años de cansancio y desilusión. Y en ese momento de renovación personal, se manifestaron algunos de los milagros más poderosos que había visto en meses. ¿Qué es lo que te impide experimentar esto? Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo y sé el primero en enterarte de cómo dar el primer paso. Esa experiencia me enseñó que la adoración no es solo para bendecir a otros, sino para nuestro propio avivamiento espiritual. Cuando adoramos de corazón, somos sanados y renovados.
se nos restaura la perspectiva correcta sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él. Esto me lleva a compartir algo más, la naturaleza de la fe que produce milagros. Durante años, pensé que la fe era una emoción que debía generar, un sentimiento de confianza que debía mantener. Pero gradualmente comprendí que la fe genuina no es un sentimiento, sino una elección. Es la decisión de actuar basándonos en la verdad de quién es Dios, sin importar cómo nos sintamos o lo que vean nuestros ojos naturales. Una situación me enseñó esta lección de manera inolvidable. Una mujer trajo a su esposo, que había estado en coma por 3 meses. Los médicos decían que no había esperanza. Cuando vi a ese hombre, no sentí una gran fe emocional. De hecho, sentí compasión por la desesperación de su esposa, pero algo en mi interior me decía que debía orar por él. Decidí actuar basándome en el carácter de Dios, no en lo que sentía. Puse mis manos sobre él y oré, no desde una gran fe emocional, sino desde un lugar de simple obediencia. Si quieres ver cómo termina esta historia, suscríbete a Milagros del Espíritu Santo. Mientras oraba, algo extraordinario sucedió. No es que mi fe aumentara, sino que comencé a sentir la fe de Dios fluyendo a través de mí. Fue como si mi pequeña fe humana se hubiera conectado con la fe infinita del Creador. Él abrió sus ojos mientras yo oraba. 3 días después estaba hablando. Una semana después, fue dado de alta del hospital. Los médicos no podían explicar lo que había sucedido, pero yo sabía que había sido un milagro que resultó de la obediencia, no de una gran fe emocional. Esa experiencia cambió mi comprensión de la fe para siempre. Dejé de esperar sentir una fe desbordante antes de orar por los enfermos. Aprendí a caminar en la verdad de que Dios es un Dios de milagros y que mi papel es simplemente el de un instrumento disponible. El poder no reside en la intensidad de mi fe, sino en la fidelidad de aquel que me ha llamado a ser un conducto de su gracia. Al final, lo que verdaderamente importa es la entrega total. Si esto te ha impactado, ¿qué esperas para suscribirte a Milagros del Espíritu Santo? Serás el primero en enterarte de cada nueva historia que transformará tu vida. El viaje no termina con la manifestación del milagro. La verdadera obra de Dios a menudo comienza cuando el prodigio físico se ha manifestado. Recuerdo a una mujer que experimentó una sanidad total de su sordera de nacimiento. La alegría en el servicio fue indescriptible, pero al día siguiente me llamó aterrorizada. Me dijo que el mundo de los sonidos era abrumador. Le dolía la cabeza y sentía que estaba a punto de perder el control. Me di cuenta de que mi papel no terminaba con la oración y la sanidad. A veces la obra más importante es la de acompañar y guiar a la persona a través del proceso de adaptación a su nueva realidad. Me senté con ella y le enseñé a apagar su audición en los momentos que lo necesitara, a enfocarse en los sonidos que la edificaban y a ignorar los que la agobiaban. Esta experiencia me enseñó la importancia de la compasión y el discipulado. Los milagros no son un fin en sí mismos, son una puerta a una relación más profunda con el Creador. No te pierdas las próximas lecciones que vienen en Milagros del Espíritu Santo. Suscríbete para estar al tanto de las novedades. He presenciado cómo el Espíritu Santo usa la oración de intercesión no solo para la sanidad y la liberación, sino también para el cumplimiento de profecías. Recuerdo que hace años tuve un sueño recurrente sobre una nación en el Medio Oriente. En el sueño, veía una gran ola de avivamiento que se extendía, pero era constantemente resistida por una fuerza de oposición. No entendía la visión, pero mi espíritu me impulsaba a orar. Durante semanas oré por esa nación sin saber exactamente por qué. Años después, un grupo de misioneros en esa misma nación me contactó para contarme cómo un avivamiento se había desatado de la noche a la mañana, pero estaban enfrentando una oposición sin precedentes. Cuando les conté mi sueño y mi tiempo de oración, me dijeron que el avivamiento había comenzado exactamente en el momento en que yo empecé a interceder. Esta experiencia me enseñó que la intercesión no solo afecta lo que sucede en el presente, sino que puede tener un impacto profético, preparando el camino para el cumplimiento de los planes divinos. Es una llamada a la responsabilidad que todos los creyentes tenemos. Y si quieres saber cómo recibir estas visiones y profecías, no te olvides de suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para que no te pierdas nada. El mayor desafío que he enfrentado no ha sido la incredulidad del mundo, sino la mía propia. Hubo un tiempo en el que mi agenda ministerial estaba tan llena que sentía que me estaba ahogando.
Estaba tan ocupada haciendo la obra de Dios que no tenía tiempo para estar con Él, y cuando llegaba a la oración, me sentía vacía, sin nada que dar. Me di cuenta de que estaba operando con la fuerza de la carne, no del espíritu. Mi ministerio se había convertido en un trabajo, no en una relación. En ese momento, el Espíritu Santo me habló suavemente y me dijo: no puedes llevar el peso de lo que no has recibido en la intimidad. Esa frase me golpeó como un rayo. Me di cuenta de que la fuente de mi poder no era mi capacidad para orar o mi fe, sino mi comunión con Él. Cuando mi comunión era superficial, mi poder también lo era. Cuando mi comunión era profunda, los milagros fluían sin esfuerzo. Si sientes que tu vida espiritual se ha convertido en una rutina, te invito a suscribirte a Milagros de El Espíritu Santo y a estar atento al nuevo contenido que te dará las herramientas para restaurar tu vida de oración. Comprendí que la oración, en su esencia más pura, es la nutrición de nuestro espíritu. Así como nuestro cuerpo necesita alimento para sobrevivir, nuestro espíritu necesita la comunión con el Espíritu Santo para florecer. Mi vida se transformó cuando cambié mi enfoque de la oración de un deber a un deleite. Dejé de verla como una obligación y comencé a verla como el lugar donde me encuentro con el amor de mi Creador. Y fue en ese lugar de deleite que los milagros se volvieron una manifestación natural de su presencia, no algo que tenía que forzar. Una de las cosas que más he anhelado es ver a las personas en la iglesia, no solo siendo testigos de milagros, sino viviendo una vida donde los milagros son una realidad cotidiana. He soñado con el día en que la gente no solo acuda a un servicio de sanidad, sino que sea un canal de sanidad en su propio hogar, en su trabajo, en su comunidad. He soñado con una iglesia que no solo ora por los milagros, sino que camina en ellos, y es por eso que este canal existe, para equiparte. Suscríbete a Milagros de El Espíritu Santo para recibir todas las herramientas que necesitas. Recuerdo una ocasión en que una mujer se me acercó y me preguntó: ¿cómo haces que los milagros sucedan? Le dije que yo no hacía que sucedieran. Le expliqué que mi único trabajo era mantenerme disponible, y la animé a que se enfocara en la misma cosa. En su relación con el Espíritu Santo, le dije que si ella se enfocaba en vaciarse de sí misma, Él la llenaría. Si ella se enfocaba en ser una vasija, Él la usaría. Ella se fue desilusionada, esperando que le diera una fórmula mágica, pero a los pocos meses me escribió una carta que me hizo llorar de alegría. Me contó que había dejado de buscar fórmulas y que había comenzado a enfocarse en su relación con Dios. Un día, su hija pequeña se había caído y se había roto un brazo. En lugar de correr al hospital, ella simplemente se arrodilló y oró. El brazo de la niña se sanó al instante. Me dijo: no fue mi fe la que hizo el milagro, fue la obediencia. Fue el simple acto de creer que Él es más grande que mi situación. Es precisamente esta clase de testimonio la que queremos compartir contigo. Si esto te inspira, suscríbete a Milagros de El Espíritu Santo para recibir más testimonios poderosos y que seas el primero en enterarte de las novedades. Cuando el Espíritu Santo nos llena, no solo nos capacita para hacer cosas grandes para Dios, sino que también nos hace más sensibles a las necesidades de los demás. Hay una diferencia entre la compasión humana y la compasión divina. La compasión humana nos hace sentir pena por las personas. La compasión divina nos impulsa a actuar para ayudarlas. Recuerdo una noche en que estaba en un supermercado y una mujer me pasó por el lado. No la conocía, pero sentí una compasión tan profunda por ella que tuve que detenerme. Sentí que algo en su corazón estaba roto. Me acerqué a ella y le pregunté si le podía orar. Ella se echó a llorar y me contó que esa misma mañana le habían diagnosticado una enfermedad incurable. La compasión del Espíritu Santo me impulsó a actuar y a orar por ella en ese mismo instante. Ella fue sanada al instante. Si te interesa desarrollar una compasión que te impulse a la acción, suscríbete a Milagros de El Espíritu Santo y sé el primero en enterarte de las novedades. Una de las cosas que el Espíritu Santo me ha enseñado a través de los años es la importancia de la perseverancia en la oración. Hay una diferencia entre orar y rogar. Rogar a menudo implica desesperación y duda, mientras que orar con fe implica un corazón que cree que Dios ya ha respondido y que la manifestación es solo cuestión de tiempo. Había una mujer en una de mis reuniones que tenía una enfermedad que la había dejado postrada en una silla de ruedas por años. Ella había asistido a mis servicios por más de un año y no había recibido su sanidad. Una noche, en lugar de orar por ella, le dije:
no voy a orar por ti esta noche, voy a orar contigo hasta que te levantes. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo que nadie había tenido la paciencia para hacerlo. Pasamos más de 2 horas orando juntos, y al final de las 2 horas, ella se levantó y caminó. Me di cuenta de que no había sido mi oración la que había hecho el milagro, sino la perseverancia de la fe. Y eso es lo que quiero que tú también tengas. Si esto te ha tocado el corazón, suscríbete a Milagros del Espíritu Santo. La lección que aprendí de esa mujer fue que la fe es contagiosa. Cuando crees que Dios hará algo, tu fe inspira la fe en otros. También aprendí que la fe a menudo requiere paciencia. Vivimos en un mundo que espera resultados instantáneos, pero el Espíritu Santo a menudo trabaja de una manera que honra el proceso. A veces, la mayor prueba no es la de esperar un milagro, sino la de mantener la fe mientras esperas. Permíteme compartir una última historia contigo. Recuerdo un joven que se me acercó después de un servicio. Me contó que había crecido en la iglesia, pero que nunca había experimentado el poder de Dios de primera mano. Se sentía frustrado y sin esperanza. Le pregunté si quería orar conmigo y él aceptó. Cuando le impuse mis manos no sentí nada, él tampoco. Le dije, sigue buscando, sigue orando, sigue creyendo. Dios es fiel. No pasó nada en ese momento, pero 3 meses después me escribió para contarme que un día, mientras estaba en su casa, el Espíritu Santo lo había tocado. Me dijo, no pasó nada en tu servicio, pero tu obediencia al orar por mí plantó una semilla en mi corazón. Me enseñó que los milagros no siempre suceden en el momento en que oramos. A veces, la oración es una semilla que plantamos en la vida de alguien. Si esto te inspira a ser un sembrador, suscríbete a Milagros del Espíritu Santo. El viaje no termina con la manifestación del milagro, sino que continúa con el discipulado. Mi ministerio no se trata solo de ver a la gente sanada, sino de verlos caminar en la plenitud de lo que Dios tiene para ellos. Y en ese camino, he descubierto que el mayor milagro de todos no es la sanidad de un cuerpo, sino la sanidad de un alma. La verdadera esencia de mi ministerio no es lo que nosotros podemos hacer por Él, sino lo que Él puede hacer a través de nosotros cuando nos rendimos por completo. Si quieres unirte a este movimiento y ser parte de la próxima ola de lo sobrenatural, no lo dudes ni un segundo. Suscríbete ahora mismo a Milagros del Espíritu Santo y sé parte de la próxima ola de lo sobrenatural.